Si viven en México, pues el martes 1 de octubre estuvimos con un ojo viendo obviamente todo el cambio de gobierno aquí en México y demás, pero con el otro ojo estuvimos viendo la escalada tremenda que se dio en el conflicto en Medio Oriente, en el conflicto alrededor de Israel, con este ataque de Irán, en donde Irán lanzó, hubo varias versiones. Primero que si lanzaron 100 misiles, luego que si 200, que si 400. Al final, confirmados así por Israel, fueron 180 misiles, que de todos modos es muchísimo. De estos misiles, buena parte cayó en zonas estratégicas para Israel. Cayeron algunos en bases aéreas, algunos cayeron en el edificio del cuartel general del Mossad, o sea, del servicio de inteligencia de Israel, aquel que llevó la operación más compleja de inteligencia, al menos de este siglo, que fue la de explotar los Vipers en Líbano, que ya platicamos de eso en el podcast. Y algunos otros en barrios civiles. La verdad es que no hubo tantas muertes civiles como uno hubiera pensado. Y ahora sí que el Domo de Hierro actuó, pero el Domo de Hierro se vio rebasado con la cantidad de misiles que había. Y pues aparte porque Irán no solamente usó cualquier tipo de misiles, llegó a usar los famosos Fatah, los misiles estos de balísticos de largo alcance hipersónicos, que pues pudieron burlar la seguridad del Domo de Hierro. Y te hace pensar, ¿no? Te hace pensar como Israel, eh, pues hasta qué punto puedes extender este conflicto, ¿no? Y más con Irán, Claro. que al final, digo, sí, las fuerzas de Israel son por mucho más sofisticadas, tecnológicamente más capaces y demás, pero pues sí, en Irán son casi 90 millones de personas, en Israel son 10, ¿no? Entonces ya por pura estadística está complicado, ¿no? Lo que pueden levantar Israel contrario a Irán. ¿Tú cómo viste el ataque, Isma? Sí, fíjate que me llamó mucho la atención que en un inicio se negaba que hubiera habido daños, ¿no? Finalmente esto es una estrategia también de percepción. O sea, al final también la política, la guerra es percepción, ¿no? Justamente Sí, es normal que cualquier actor, digamos, que esté involucrado en una guerra, en un conflicto, niegue las bajas, porque finalmente al negar bajas estás bajando el ánimo, la moral del enemigo, porque no quieres darle a conocer que precisamente te hizo daño. Eso, pues ahora sí que es de manual, ¿no? Y por lo sí, mismo, desde un inicio como que pienso yo que no se puede ya asumir lo que es la versión oficial inicial. Evidentemente tampoco quizá la contraparte, porque menos saben todavía. Pero sí fue de extrañar que al parecer los satélites entraron como en un blackout en esa zona. De personas, pues yo supongo que se dedican a hacer esos análisis, pero después ya digamos que se aceptó después de los días que efectivamente habían sido golpes certeros por parte de Irán. Creo que 2 bases de fuerzas aéreas y cuarteles también de Israel fueron afectados. Se manejan versiones, ¿no? De cuántos civiles o si pocos civiles, pero bueno, creo que al final ese tipo de cuestiones nunca tienes la certeza. Lo que sí se tiene ya la certeza, pues, porque el mismo ejército de Israel lo acepta, es que sí hubo afectación a sus instalaciones militares. Y también como hubo esta suerte, ¿no? Luego corrió como que el análisis primero, en el cual, pues, se menciona un poco como que el fracaso de Irán al lanzar misiles, etcétera. Y hubo ahí como que también declaraciones equivocadas por parte de Estados Unidos al tratar de decir que no había pasado nada y de repente, no, pues que sí pasó algo, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que pasó fue que una de dos, o no se esperaban el ataque
definitivamente iba a ser así como una simulación del ataque como con drones que pasó en abril, me parece, ¿no? Como que una demostración pues de enojo, lo que uno pueda interpretar, ¿no? Que no busca hacer mayor daño, simplemente una reacción que pueda ser debilitada por el enemigo, que de repente cause una que otra afectación. Pero en este momento me parece que en Irán ya se manejan conflictos internos incluso. Recordemos que Irán también pues no es un país árabe como tal, es un país persa, pues es una civilización como tal. Y también hay árabes adentro, ¿no? O sea, una parte de la población en una cierta región son árabes. Entonces tienen el peligro, sí, de no tener esa cohesión interna, con la cual supongo está analizando también Occidente, ver pues cómo pueden socavar de alguna manera esa integración, ¿no? Nacional, cómo pueden jugar más inteligente, por decirlo así, para desactivar el liderazgo iraní. Y yo creo que eso es algo que también Khamenei, el ayatolá, está calculando, ¿no? Y ya estaba creciendo un poco el descontento, por decirlo así, después del asesinato de Nasrallah. Y pues esa reacción fuerte, ¿no? También donde se utilizaron bombas antibúnker y fue una cantidad tremenda. Pues el objetivo era acabarlo sí o sí y lo acabaron, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde Irán se dio cuenta que estaban, en mi opinión, como que ya había muchos tiros de precisión, en donde eliminaron al de Hamas, eliminaron al de Hezbollah. Ahora sí que las cúpulas de mayor jerarquía, hablando en cuestión de esa fortaleza y liderazgo, pues ya de hace mucho tiempo. Y, y no sé hasta qué punto dijo, pues yo soy el próximo, ¿no? Entonces, justamente es de llamar la atención que dentro de estos, pues se manejan que fueron entre 180, 200 y 400 misiles. La verdad es que también ese es un dato que, de un lado, pues se va a exagerar cuántos fueron quizá, del otro lado se va a minimizar cuántos llegaron en realidad, cuántos se bajaron. O sea, es tal vez muy complicado de saber. Lo que sí se puede saber es pues que algo quedó demostrado, y es que por una u otra razón el llamado domo de hierro pues fue permeable, ¿no? Y esto pues fueron malas noticias evidentemente para Israel, porque también se rompió una percepción muy fuerte, ¿no? Evidentemente Israel tiene una capacidad atómica que no tiene Irán, tiene una fuerza aérea que es la más poderosa del Medio Oriente, que no tiene ningún otro país en la región, y obviamente tiene al aliado más poderoso del mundo en el sentido estricto de que están totalmente vinculados, están totalmente abiertamente coaligados, cosa que no pasa, ¿no? En otras partes. Evidentemente Irán tiene una muy buena relación con Rusia, de hecho estos misiles no se, digo el Fatah y así, no se habían probado antes, los cuales fueron exitosos, lo cual también creo que sorprendió pues, a propios y ajenos. Y también, evidentemente, habiendo conocido de Irán un poco, se sabe que en los 80s Irán no tenía esta capacidad tecnológica, lo cual te deja ver que Rusia ha transferido tecnología militar para poder poner, pues de alguna manera, un estatus de modernización en todas estas armas que está utilizando Irán, sino es que también, pues ya sabes, los blueprints de ciertos misiles, y no sé hasta dónde, con esta suerte de racha ganadora de Rusia, de ir, pues, retrayendo a las fuerzas ucranianas, la debilidad, ahora sí que también ya está tambaleando ese proyecto de haber contraatacado, invadido Rusia, pues ya prácticamente van para afuera. Y también los han empujado todavía detrás de Ucrania, ¿no? Entonces, suena muy complicado para Zelensky. Suena que ya prácticamente o se hace una reacción muy fuerte para tratar de salvar el proyecto de resistencia en Ucrania. O, pues, inevitablemente en algún punto va a tener que haber un acuerdo de paz obligado, por decirlo así, para no continuar con algo que ya no pareciera ser que tiene otro rumbo, más que el de la derrota. Y Sí. si eso ocurriese, pues creo que ya no serían los mismos términos en que hace 2 años iba a firmar una paz, ¿no? Como un poco más... Evidentemente Rusia sabía que tenía las de ganar y traía el sartén por el mango, pero ahora definitivamente va a decir, oye, las condiciones ya no son esas, o sea, hubo muchas pérdidas de mi parte y quiero más, ¿no? Y prácticamente es a lo que diga Rusia como te tienes que atener, pues porque si te vencen, pues así funciona. Entonces, a mí también se me hace muy curioso
que creo que fue ayer por la mañana o antier, no estoy muy seguro, se dio la noticia de que durante la noche se había bombardeado un depósito de armas cercano a una base rusa en Siria. Recordemos que cuando se intentó derrocar a Bashar al-Assad en Siria, como por ahí del 2015 más o menos, Rusia entró y tiene presencia ahí. ¿Por qué? Pues porque está tratando de mantener sus intereses en la región, evidentemente, y pues no sé hasta dónde tiene bases o no sé hasta dónde tiene equipo ahí operando, no sé si siempre, no sé cuántos, o sea, son cosas que nadie sabe en lo general, no es como que le das al enemigo tus reportes, pero fue un mensaje, en mi opinión, como de Israel diciendo, y pues no te vayas a meter aquí en esta región, ¿no? Estos mensajes pues se dan así, también pudieron haberle dado directamente una base de Rusia, pero pues no lo hicieron porque evidentemente ese no era el mensaje de confrontación, sino nada más de advertencia. Y me parece que pues ahora lo que estamos esperando, perdón, es el cálculo electoral, porque también ha traído descontento esta guerra alrededor del mundo. Justo estoy viendo que hay una protesta masiva, o hubo una protesta masiva durante el día de un rally de protestantes ahí pro-palestinos, ¿no? En el centro de Londres. Y pues también ya se están atacando de alguna manera a agentes humanitarios, ¿no? Paramédicos en Beirut. Eh, Canadá ya está pidiendo, Trudeau está pidiendo que se evacúe el Líbano, ¿no? Que hay como así hasta 1,000 personas que tienen que ser evacuadas canadienses. Eh, Sí. y pues hay muchas cosas que están ocurriendo y dentro de esas las reacciones que hemos visto, incluso ayer había la noticia de que 2 drones, ¿no? Quién sabe, o sea, no sé si los 2 o 1 o cuántos eran en realidad. Estas son las cosas que uno no puede tener la certeza, o sea, pero sí lo que ya es oficial y creo que oficialmente se atacaron a unos soldados en los Altos del Golán. Sabemos que es una zona bien conflictiva, bien compleja para operar militarmente y pareciera ser que desde Irak salieron unos drones que sí obtuvieron, digamos que el vuelo permitido para poder llegar y atacar. Y pues tuvieron resultado, mataron a 2 soldados israelíes, creo que dejaron otro tantos de soldados heridos, no sé de qué gravedad. Pero esto ya es como un múltiple de frentes abiertos, ¿no? Recordemos que también Irak, bueno, ahí hay un relajo también de milicias, ahí también hay una cuestión que ha ido creciendo, evidentemente en contra de Israel o la presencia de Occidente en la región, después de las invasiones, etcétera. Entonces, creo que, creo que es muy complejo a la larga sostener a tu propia población psicológicamente, a tu ejército, con tantos frentes abiertos, con estos grupos que son están granulados, ¿no? No son concentraciones como suele ser un ejército, ¿no? O sea, en Ucrania y en Rusia lo que vemos es que Rusia con una bomba de no sé cuántos kilos, perdón, toneladas o lo que sea, eh, bombardeó una zona donde había 80 soldados concentrados, ¿no? O sea, pues estamos hablando de que a 30 metros unos, a 50 metros, y ¡pum! Y te caen y te acabaron, ¿no? Tanques, tanquetas, Sí. con vehículos, con drones, o sea, pero pues son ataques, digamos que muy dañinos, perdón, de mucho impacto, pues porque estás concentrado, porque tienes un batallón, tienes de alguna manera es una tropa, una brigada, ¿no? Entonces, Sí. acá, pues, no sabes quiénes son quiénes, ¿no? Al final de cuentas, se tiene evidentemente mucha información de inteligencia, pero es muy complicado, supongo yo, poder rastrear, poder saber hasta dónde llega la infraestructura de túneles. Y pues también el enemigo no está manco, ¿no? O sea, no tendrá el poder de fuego, no tendrá esa capacidad quizá militar tan ordenada, pero pues definitivamente son ejércitos informales, digamos, que están muy por encima de un ciudadano común, ¿no? El uso también de estos drones no es fácil. Tengo entendido que sí se requiere un cierto entrenamiento, lo cual surgen las dudas de quién los entrenó. Por otra parte, pues tenemos a Hamas, ¿no? Ahí en Gaza, que sigue dando ahí su lucha, que siguen siendo también atacados, que obviamente la población sigue sufriendo. Lo mismo ocurre en Líbano, que se está repitiendo como la historia de Gaza de alguna manera, muy diferente en el sentido de que aquí sí se ha opuesto la resistencia. Ya ha habido varios intentos de incursión. No sé si hasta el momento, y tú ya sepas, con eso me quedo, si ya entró, ¿no?
las tropas israelí, las brigadas, algún primer equipo, ya abrió un frente porque habían sido repelidos durante varias ocasiones durante la semana, lo cual pues sí hasta habían sido emboscados, ¿no? Creo que en la primera, el segundo intento, lo cual sí te da a entender que estaban preparados para esto, los de Hezbollah, y de alguna manera, pues no sé si todo esto fue como una serie de sorpresas continuadas, ¿no? Como una tras otra. Lo que sí tenemos ya un panorama súper claro es que Irán declaró la guerra en el momento en el que sus misiles salieron de su propia tierra, de su territorio, atravesaron el espacio aéreo de varios países. De hecho, Jordania dice que bajó algunos. Jordania es prooccidental, evidentemente, pero no sabemos también si Estados Unidos alcanzó, ¿no?, a desviar algunos, a extinguirlos en Sí, el sí lo aire. hizo. Pero aún así, ¿cuántos llegaron? ¿Cuántos fueron efectivos? Lo cual te hace pensar que algunos sí fueron supersónicos, además de los señuelos quizá balísticos, etcétera. Y fueron precisos. Y parte del éxito del ataque, contrario a lo que pensaríamos normalmente, es que no hubo, al parecer, bajas ciudadanas. Solo ataques militares, lo cual sí está permitido por el derecho de guerra, ¿no? O sea, al final se supone que tendrías que estar atacando esas infraestructuras militares, posteriormente quizá energéticas, o sea, para ir desactivando el poder de fuego e ir orillando al enemigo, digamos, más allá de los civiles, pues a decir, sabes que ya no tienes con qué, ya es un sinsentido, ¿no?, que continúes esta guerra. Eso es, digamos que dentro de los horrores de la guerra, pues eso sería la forma más civilizada de resolverla. Qué absurdo, pero así funciona. Entonces, eso es lo que se busca. Y pues no sé, ahí yo ya veo muchos frentes abiertos, veo una capacidad de resistencia Sí, sorprendente. Pues no porque vayan a tener un arma definitivamente que vaya a cambiar el juego. O sea, Irán, recordemos, pareciera ser que no tiene un arma atómica, todavía no tiene una. Se supone que si acelera su carrera podría tenerla en abril, es lo que se rumora, también no se sabe. Tampoco sabe si ya tiene una. O sea, lo que sí es interesante es que en ese régimen no se cree, por un tema teológico, en el uso de armas de destrucción masiva. Sin embargo, pues no sé hasta dónde el hecho de que ya estés en las últimas de cambio y te puedan arrasar, pues te lleve a tomar una decisión si es que la tuvieras. Repito, no se sabe, nadie sabe, ¿no? Es como decir que se supone que Israel tiene 300, pero esto de la época de Jimmy Carter, ¿no? Hoy cuántas podrá tener, quién sabe. Rusia igual, Estados Unidos quizá lo mismo, o sea, son estos deterrents nucleares que al final se han ido modernizando y se han ido adaptando también a las precisiones y a las presiones de otros países, y como que ha ido en escalada esa guerra fría que nunca se acabó, por decirlo así, pero había habido un momento de cada quien en su casa, no pasa nada, vamos a luchar de manera proxy, pero lo que vemos ahorita en Medio Oriente es una escalada brutal que no se había visto al menos en este siglo. y justo tuvimos razón, ¿no? En el episodio antepasado, bueno, hace como 2 o 3 episodios donde dijimos que en Medio Oriente la mecha estaba prendida ya, que esperáramos que explotara la región de repente, y esto, señores, pues fue la primera explosión. Respondiendo un poquito a lo que dices, pues sí, solo hubo una baja civil hasta ahora confirmada en los ataques de Irán, y fue ni siquiera porque fue dirigido hacia esta persona un misil, ¿no? O sea, fue porque uno de los misiles que tumbó el domo de hierro, pues ahora sí que el debris, ¿no? El desperdicio de ese misil, pues le cayó a esta pobre persona desafortunadamente, y pues murió. No fue como que Irán targeteó estos objetivos civiles, ¿no? Y ahí yo creo que sí se está posicionando Irán en cierto tipo de posicionamiento moral superior al de Israel, sobre todo ante pues las últimas noticias, ¿no?, que pasaron en la Asamblea de Naciones Unidas, donde hubo este intercambio entre el delegado de Irán e Israel, pero pues este intercambio en el cual no se escucharon directamente, porque en cuanto habló el primer ministro de Israel, pues todo el mundo se salió. Solo se quedó prácticamente Estados Unidos, y me parece que Argentina también, que está en este juego de apoyar a Israel. Entonces, ahora, un poquito lo que dices de los frentes, es correcto. Israel está haciendo uno de los principales errores Sí, estratégicos, así errores básicos en cuestión militar,
todo mundo, bueno, todos los outlets que he visto así de blogs militares y demás coinciden, está abriendo muchos frentes que ya no se sabe si va a poder soportar. Tienes por un lado como Israel, un ejército sí, pues muy sofisticado y lo que quieras, pero eres un país de 10 millones de habitantes, ¿ok? O sea, eres la mitad de la Ciudad de México, básicamente, en población. Y estás combatiendo a Hamas en Gaza, todavía. Estás combatiendo a Hezbollah en Líbano. Estás combatiendo en Siria a la milicia chiita, ¿no? Estás combatiendo en Irak también a la milicia chiita. Estás combatiendo ya con Irán, un país de 90 millones de personas, con potencial nuclear, todavía no armas, pero tiene su programa nuclear. Y estás combatiendo a los hutíes en Yemen por si fuera poco, ¿no? Ya ves que por ahí los hutíes también llegaron a lanzar ataques y de hecho la Fuerza Aérea Británica y la estadounidense apenas ayer viernes hicieron ataques a las bases, algunas bases hutíes en Yemen, luego de que explotaron un barco carguero de petróleo. Los Sí. hutíes lo explotaron. Digo, obviamente saben que esto les pega a los aliados de Israel. Entonces, pues a partir de ahí, la Real Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea estadounidense, pues destruyeron algunas bases. Y la pregunta aquí es, pues, ¿Israel tiene realmente la capacidad militar para estos 6 frentes que ya abrió? Más aparte los frentes que se le pueden abrir dentro de su territorio, como guerra híbrida, como por ejemplo ataques terroristas, como el que vimos en Tel Aviv durante los ataques con misiles. Recordemos que Israel, dentro de estos 6 frentes, el de Líbano, pues ya es terrestre, ¿no? Ya no es solamente aéreo. Ya hay tropas israelíes que están penetrando adentro de Líbano y ya han sido repelidas algunas células tanto por fuerzas armadas libanesas como por Hezbollah. Sabemos que Hezbollah tiene propiamente más poder de fuego, incluso que las Fuerzas Armadas de Líbano, obviamente por todo el patrocinio iraní durante tantos años, ¿no? La capacidad Claro. militar de Israel, pues sí, es bastante buena, o sea, tiene una buena parte de su PIB la dedica a defensa. Aquí estoy viendo que Israel le destina el 4.5% de su Producto Interno Bruto a defensa, Irán solamente el 2.6%, ¿no? Y estas cifras, más aparte, obviamente, el domo de hierro, la famosa onda de David, ¿no? Estos mecanismos pues, de defensa avanzados, este patrocinio de Estados Unidos que tiene la fuerza, las Fuerzas Armadas de Israel, el patrocinio de Alemania también, el cual puede ser que se vaya a quitar. De todas las armas que llegan a Israel, el 69% la suministra a Estados Unidos a precios pues bastante accesibles y de última generación. Alemania el otro 30% e Italia el otro 1%. De estos, es posible, a raíz de lo que hemos visto en el movimiento electoral en Alemania, que en algún punto se le va a quitar este apoyo a Israel. Y es un 30%, o sea, es considerable, ¿no? Entonces, si esto llega a suceder, pues se va a ver todavía en mayores aprietos. Ahora, más allá de las armas, pues sí, Israel es más fuerte que los enemigos que tiene, uno por uno, digamos, pero no sabemos hasta qué punto se va a poder mantener por mucho tiempo, ¿no? Hay aspectos pues que no solo tienen que ver con la cantidad de potencia de fuego, ¿verdad? También hay aspectos de cuánto tiempo puede soportar una guerra, cuánto tiempo puede ser asediado. Si ustedes en algún momento han leído El arte de la guerra de Sun Tzu, Sun Tzu básicamente te dice que tienes que cuidar no tanto tu potencia de fuego, sino tu capacidad, tu resiliencia, ¿no? Tu capacidad para estar ahí aguantando los guamazos. Y que generalmente aquellos que resisten más son los que ganan las guerras. Pregúntenle a Vietnam, ¿no? En su momento, contra Estados Unidos. Entonces, pues es un país pequeño, Israel, en una región muy grande, muy compleja, de mucha gente, donde hay algo que los une a todos, eh, en una manera muy tribal, digamos, muy primitiva, que es la religión, es el misticismo, ¿no? La mítica, y es pues el Islam. Entonces, no importa, no va a importar si Israel derrota a sus enemigos en una, en dos, en 10 batallas, porque al final van a seguir llegando oleadas de ataques, no va a poder derrotarlos por completo, sin apoyo externo. Y es ahí el problema porque el respaldo de Estados Unidos es tanto una bendición, digamos, como una maldición, ¿no? Les asegura su supervivencia, sí, pero también les dicta cómo deben de actuar. Israel, a raíz del ataque que hubo de misiles con el que empezamos,
pues Israel ya decidió que va a contraatacar Irán, eso no hay duda, ¿no? Pero Sí, hasta cierto punto sigue en debate, Isma, en debate los blancos que van a destruir, porque todo es, como bien dices, es un cálculo geopolítico, económico y electoral interno en Estados Unidos. Netanyahu, claro. el primer ministro, pues quiere golpear, ¿no?, a Irán, quiere cambiar el tablero ahí en la región, el tablero de ajedrez, pero al mismo tiempo sabe que lo que haga puede tener efectos drásticos, puede desestabilizar la economía global, puede causar consecuencias políticas en Estados Unidos a un mes, literal, de que ya cambie el gobierno allá. Sabemos que hace un par de días el Consejo de Seguridad de Israel se reunió con Netanyahu, recomendaron ellos una ofensiva aérea contra las bases nucleares de Irán, su sistema de desarrollo nuclear, y contra su infraestructura petrolera. Blancos así súper estratégicos para desestabilizar Irán, pero estos blancos pues obviamente implicarían consecuencias globales, ¿no? Y pues no depende la decisión únicamente de Israel. A raíz de esto, Biden ya salió, el presidente de Estados Unidos ya salió a cuestionar estos objetivos que salieron a la luz. Rechazó la posibilidad de que pudieran destruir las instalaciones nucleares y también la infraestructura petrolera, ¿no? Porque a Estados Unidos le interesa, al contrario a lo que la gente pueda pensar, le interesa un precio del petróleo bajo al gobierno para lo que es su suministro interno de petróleo, ¿no? Para poder comprar a precios más baratos. Obviamente a la industria militar, pues le interesa un poco más el petróleo, que el petróleo esté más caro, ¿no? Para poder ahora sí que subir un poquito los precios de todos los suministros de armas, de balas. Imagínense cuántas balas vende Estados Unidos a Israel, no es una cantidad impresionante. Entonces, pues no hay tanta coincidencia entre Estados Unidos e Israel con el contraataque que se está proponiendo. Y esto, obviamente, pues causa muchísima irritación política, sobre todo en Netanyahu, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí movimientos políticos que van a obedecer a consecuencias económicas, a un cálculo donde al capital no me lo puedes tocar, ¿no? Al ejercicio de la economía no me lo puedes tocar. Tienes que hacer todo tu ataque, puedes hacer tu movimiento de tablero que quieres, pero no me tocas el capital. Entonces, aquí, y yo creo que en algún otro episodio lo vamos a tocar, Isma, aquí es donde Sí. podemos ver cómo todo está conectado, como le he dicho a algunas personas en TikTok, cómo la Tercera Guerra Mundial comenzó, en mi opinión, con la incursión rusa en Ucrania en abril de 2022. Y cómo todo eso ha desencadenado poco a poco que estemos en el conflicto actual, no en Ucrania y Rusia, sino ya en Medio Oriente también, ¿no? O sea, con el apoyo que ha tenido Rusia con los aliados en Medio Oriente, con ahora sí que la desviación de recursos de Estados Unidos a Ucrania que tenía antes en Medio Oriente, el cálculo también chino de, bueno, llenar ese vacío que está teniendo Estados Unidos y que esto, el vacío de poder de Estados Unidos a causa de pues de su aislacionismo en primer lugar y luego de sus injerencias en Ucrania. Pues todo esto está provocando un movimiento importante en cuestión geopolítica y muy probablemente en 100 años de aquí al futuro, pues seguramente se va a enseñar esta época como una época de guerra global, eh, muy diferente a la segunda, obviamente, muy diferente a la primera, pero global al fin y al cabo, y como todo empezó con una chispa en un lado, con un polvorín, y ahorita en Medio Oriente pues estamos viendo que se está calibrando cada respuesta, cada ataque con base en las consecuencias que pueda tener a nivel global, Claro. ¿no? Sí, me parece que aquí el cálculo de que vamos a ver es de aquí al día de las elecciones, ¿no? Que ya no estamos lejos de eso. Prácticamente es un mes, literal. El 5 de noviembre creo que son las elecciones. Estamos grabando el 5 de octubre. Y mira, por un lado me parece que es un mes que se va a ir bien largo para la pobre gente que está viviendo allá, afectada, ¿no? O sea, israelitas en el sentido de sus ciudadanos, y ciudadanos pues de Líbano, ciudadanos que están ahí en Palestina, en la región. O sea, imagínate el miedo que debe tener toda la gente porque pues hay un conflicto en marcha que no pareciera ser que se quiere aminorar, que no se quiere desescalar. ¿Por qué? Porque al final
aquí también hay un cálculo político en Israel, en donde Netanyahu tiene unos procesos que evitó durante todo el año y que el siguiente año, pues no sé si le puedan regresar, según yo están abiertos. Entonces, digamos que está en un todo nada su liderazgo. Está esperando un poco también a este juego de que pueda llegar Trump, de hecho, es como que su mejor apuesta. Y de alguna manera, no sé hasta dónde o qué tipo de negociación haya, pues para que pueda decir, oye, espera, ¿no? Hasta después de las elecciones nos vamos con todo, lo cual es muy posible, pero mientras tanto, pues él no puede perder momentum militar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya traes a cuántos frentes abiertos, que es lo que tú mismo mencionabas. O sea, te lo juro que ahorita Irán y esos grupos de resistencia militar y desde Occidente siendo terroristas catalogados así, en esa jerarquía, eh, pues finalmente están jugando el manual. O sea, están haciendo lo que tienen que hacer. A ellos no les conviene una guerra total, a ellos les conviene una guerra de desgaste y le están jugando así. E Irán la había jugado, pues ahora sí que al dedillo, hasta que tuvo que responder de forma más fuerte, porque si no respondía de forma fuerte y empezó a tener un descontento en las bases también sociales y moralmente hablando, no se iba a perder, digamos, que ese poder moral, ¿no? Como lo tiene que ser el del ayatolá en Irán y cualquier líder religioso en lo general, pues su fuerza es esa, ¿no? Entonces, también me llamó mucho la atención el discurso que dio después de 4 años de no aparecer en público en una de estas, pues, digamos que sermones, pero que son parte también de un evento religioso que son los viernes en el Islam, y que finalmente te pones a pensar que traía el fusil, ¿no? Como por un lado, y pues aparece en público después de 4 años, arriesgándose evidentemente a un ataque, porque por lo mismo no había aparecido en público en 4 años. O sea, él sabe que están detrás de él, algo tienen que saber, que está en peligro desde hace ya tiempo, que finalmente también ha funcionado así, ¿no? O sea, están tumbando las cabezas. Entonces, ahora sí que ya quien falta es él, por decirlo así. Y la gente, pues, está preocupada, supongo yo, y algunos otros estarán contentos también dentro del propio Irán. Como digo, es un mosaico ahí multicultural interesante y también compuesto no solo por persas sino árabes y pues hay intereses también, ¿no? Obviamente de que no se siga una teocracia ahí. Es algo complejo de poder comprender toda esta serie de entrecruces que hay, de regiones, entre aliados, entre tribus incluso, entre intereses emergentes, en los intereses de siempre, en el de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, se está configurando, digamos yo, que un escenario hiper complejo. También algo que me llamó mucho la atención es que Irán ya pidió el apoyo de Rusia para poder detectar los misiles que van. O sea, está pidiendo apoyo de satélites militares rusos para poder detectar, mira, pues llegan en 12 minutos o lo que sea, y pues voy a estar preparado con el sistema de defensas, ¿no? Tampoco te puedes gastar todo evitando toda entrada de misiles, vas a tener que dejar que te peguen 2, 3, porque pues imagínate, se te va todo en defensas y después ¿qué haces tú? Entonces, me parece que de un lado y del otro el juego es muy complejo ahorita. O sea, el cálculo es diplomático, el cálculo es electoral, el cálculo es de supervivencia política y sobre todo, pues el daño es civil, es la realidad, ¿no? O sea, yo no sé hasta dónde vaya a haber una reacción de Israel. Yo pienso que la tiene que haber, ¿no? Porque así funciona, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde Israel también va a atacar solamente infraestructura iraní? Dígase bases gasísticas, petroleras, petrolíferas, eh, bases militares, depósitos de armas. ¿Cómo vaya a desactivar pues al gobierno de Irán? No se sabe. También no se sabe si va a atacar directamente bases cerca de puntos ciudadanos o civiles. Entonces es como un gran cuestionamiento ahí, una gran pregunta que todavía no se resuelve porque evidentemente no ha habido una respuesta como tal. Lo cual es bueno, en mi opinión, es bueno que no haya una respuesta todavía porque tienen que estar calculando bien, ¿no? Tienen que estar calculando bien qué cosa. Pues la reacción también de vuelta otra vez. Y por otro lado, pienso que hay una suerte de retardante, que es que Estados Unidos está viendo pues
que tampoco puede en este momento definir algo tan tremendo. ¿Por qué? Pues porque está en medio de un proceso electoral muy complicado también, ¿no? O sea, el proceso electoral en Estados Unidos no está siendo suave. Creo que estamos viendo cosas suceder durante estas elecciones que son francamente preocupantes, que no se habían visto en lo general. Vemos una suerte de ebullición social, pues al menos de incomodidad, ¿no? Entonces, de la población, de enojo, de un estrés económico, que sí hace pensar que la gente está descontenta, ¿no? Con el apoyo que se está dando hacia afuera y que hacia adentro la gente está pasándola mal. Se habla de que puede que llegue una recesión el siguiente año en los Estados Unidos, ya se habla de una Europa que está ahí como que en los trompicones de una recesión. O sea, estamos ante el evento de un cisne negro, en mi opinión, más cerca que en otras ocasiones. O sea, después de la pandemia, que fue un cisne negro como tal, estamos ante otro evento financiero económico complicadísimo. Ahí te encargo que Irán cierre el estrecho de Bermúdez, en el sentido de Hormuz, perdón, con el hecho de poder estrangular, digamos, la economía petrolera. Ya amenazó también que si, pues digamos que si se utiliza de bases aéreas, las que hay ya en Emiratos, por parte de Occidente, de Estados Unidos y Arabia Saudita, pues que también ya se vuelven coaliados, ¿no? De Occidente, digamos, que son estratégicamente aliados de Estados Unidos también y de Occidente, esos países ya como tal. Pero sí, ya los amenazó, ¿no? O sea, prácticamente fue como estás conmigo o estás en contra. Y pues tienen miedo de que sus campos también gasísticos y petroleros, pues digamos, sufran daños indirectos, pues porque no están ellos involucrados con el ejército de por delante, pero pues que digan, oye, pues yo qué, ¿no? No, pues tú también. Y eso sí sería un evento muy complejo, muy complejo, porque pues todavía con Arabia Saudita y con Emiratos bombeando más petróleo, digamos que compensas, ¿no? O sea, Irán sí es importante, pero todavía tienes a Emiratos y ya tienes a Arabia Saudita y pues la verdad es que son pesos pesados en tema petrolero. Eh, y si los afectas, y además Irán ya dijo que va a tronar sus propios campos petroleros, pues ahí te encargo, ¿no? O sea, al final, después de todo, ya se vuelve algo, pues no sé, algo impensable, digamos, lo que podría ocurrir a nivel global, en Europa incluso con el tema de su propia crisis de recesión, que ya se ve que está a las puertas o que está en terreno de recesión. Y de este lado, no sé hasta dónde también la gente joven o no, o la gente más, pues ya sabes, como más pacifista, está viendo una propuesta de Trump de parar una potencial escalada, de que le ve la intención al menos de decir que él va a acabar con las guerras, que con él se va a detener una tercera guerra mundial. Entonces, digamos que hay muchos intereses, hay muchas narrativas, hay muchos discursos, todo es muy complejo, pero yo francamente no había visto este tipo de escalada tan rápida, tan súbita, en una región tan complicada, tan llena pues, ¿qué te diré? De pólvora. Es un polvorín, o sea, eso que nadie le quepa duda. Por eso la reacción de Irán es tan preocupante y al mismo tiempo marcó un precedente muy grave, ¿no? O sea, no porque no tengan la capacidad de respuesta puedes hacer lo que sea, ¿no? Ya se demostró que sí, ya se demostró que también te pueden dañar. Fíjate, yo hacía la analogía como de decir, está como llega el Canelo, ¿no? Llega el Canelo y llega un boxeador que dicen que es una cosa así como que nadie lo ha visto pelear, pero que podría ser muy bueno. Y flaquito y así como chaparrito. Y llega el Canelo y de repente se ponen ahí en el sparring y ¡pum! El Canelo le suelta dos, tres que si lo conectan, pues lo tumba, ¿no? Y de repente este cuate le mete un jab. Y el Canelo dice, ah, cabrón, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que me acaban de dar a mí el primero, no? Directamente. Y, y pues no es que te tumben, evidentemente no te tumban a la lona con eso, pero sí ya te pones en otra disposición, en otra lógica racional, militar y de consecuencias, ¿no? O sea, dices, oye, pues pareciera ser que sí viene a tratar de causar una cierta impresión, o sea, quizá no me vaya a dar un knockout, pero de aquí no me voy a ir ileso y yo peleo mañana la buena, ¿no? En Las Vegas, o sea, entonces eso
Y como bien mencionabas, hay muchos frentes abiertos, hay muchas organizaciones que por la propia lógica de la radicalización yihadista, por decirlo así, no se ve que en las futuras generaciones tantas bajas, tantas muertes, tantos actos, ¿no? De tratar de atacar una célula o un integrante y mueren muchas más personas, vaya a resultar redundante positivamente hablando en que se extermine esta suerte de grupos, tampoco de ideología, ¿no? Tampoco de, pues no sé, esta forma de ver el mundo, porque pues resulta muy complicado aceptar la convivencia de un lado y del otro, pero por otro lado hay como estas semillas que están, pues hay más población árabe, o sea, hay más musulmanes naciendo que israelitas Sí, naciendo en el mundo y en la región, ¿no? O sea, es un tema también de cálculos demográficos. Entonces, en algún punto, pues te llenas de alrededor de más gente que la que tú tienes. Recordemos que también de Israel se ha ido mucha gente ya buscando pues un poco de paz, supongo yo. A Polonia, a otros países han pedido los pasaportes. Supongo que sus abuelos fueron, pues ya sabes, algún tema del holocausto del siglo pasado y huyeron, tuvieron la oportunidad de ir a Israel, ya piden regresar. O sea, hay una, hay un movimiento ahí también de gente de un lado y del otro y de todos los lados, incluso fuera de estas regiones, como lo pueden ser los ciudadanos de Londres, de Estados Unidos, de México incluso, de Latinoamérica, de Colombia, etcétera, que abogan por un ya, ¿no? Ya párenle, ya hay un cese al fuego, nadie necesita morir, o sea, las guerras no tienen sentido. Y yo creo que esta suerte de rallies o esta suerte de protestas que se están llevando a cabo, incluso lo que vimos de los campus estadounidenses, de estos college o de estas universidades donde la gente acampó y hubo ahí una confrontación social y etcétera, pues la realidad es de que eso no se veía desde Vietnam, en mi opinión. O sea, creo, sí. ¿no? Puedo equivocarme, no viví la guerra del Golfo, etcétera, pero creo que hoy sí la gente no quiere ir a morir a una guerra. Vemos lo del tema de Ucrania igual, que no les dejan rendirse al parecer a los jóvenes. Pues ya no sé quiénes van a quedar ahí, ¿no? O sea, los están acabando. Entonces, suena, Claro. pues suena que es un tema político, como siempre lo es, la guerra, pero ya tiene demasiados costos civiles que no pareciera ser que van a ser los más, ahora sí que los que salgan mejor parados como nunca lo es, pero ahora Sí. menos. Y añadiendo un poquito a lo, o sea, a la tensión del momento, ahorita justo estoy leyendo noticias como pues de última hora de este día y parece ser que hoy Rusia envió a través del mar Caspio a Irán un cargamento con camiones del famoso S-400. Es este sistema, Órale. para quien no lo conozca en la audiencia, es un sistema antiaéreo de defensa que es considerado de los más avanzados del mundo, solo por detrás pues, el propio domo de hierro, por detrás de los sistemas, creo que se llaman Fusha de China. Este sistema S-400 es capaz de derribar, supuestamente, según el ejército ruso, de derribar aviones F-35 de última generación de la OTAN. Y son los que tienen pues puestos en marcha allá en Moscú, los que usaron para evitar los ataques de drones de Ucrania y acaban de mandar un cargamento a Irán a través del mar Caspio. Obviamente ninguna nación podría, pues ahora sí que hubiera podido evitar que este intercambio se diera. Al parecer el gobierno ruso los dio sin ni siquiera vendidos, o sea, los proporcionó gratuitamente porque pues obviamente le interesa a Ujú. Rusia tener a Irán como aliado, tener ese bastión ahí. Y pues al suministrar estas armas, pues te dice que Rusia está anticipando un ataque, obviamente con el uso o sea, con el uso del espacio aéreo, un ataque aéreo, pero está anticipando un ataque no necesariamente con misiles o con drones, está anticipando un ataque ya con el uso de la Fuerza Aérea de Israel, o sea, de aviones tripulados con gente. Eso sería obviamente una escalada más grave todavía en el conflicto porque es diferente el daño que puede causar un piloto en el aire con un avión de esos al daño que puede causar un misil teledirigido, un dron dirigido a ciertos objetivos. Entonces parece ser que pues sí están anticipando una escalada más, pues todavía más tremenda.
A raíz de esto, pues como bien dices, vemos por el mundo protestas de gente que pues ya no quiere vivir este conflicto. La realidad es que hay ya miles de desplazados, si no es que ya se van a contar por millones, de todos los frentes, pero sobre todo de Líbano. Hay imágenes impresionantes de refugiados de Líbano pues queriendo salir del país. Esta oleada de refugiados va a llegar, primero que nada, seguramente va a tratar de atravesar Siria y seguramente van a ir hacia Turquía, que es un país que de por sí ya está lleno de migrantes y refugiados. Es el país con el mayor número de refugiados en el mundo. Entonces, pues esto le va a sumar todavía más a la inestabilidad política y al ascenso del partido de Erdogan allá en Turquía, el partido conservador, al racismo, a la xenofobia y demás. Y obviamente varios de estos miles van a terminar pues yendo del otro lado de la región para tratar de migrar por el Mediterráneo a Europa. Y esto, a su vez, va a aumentar, yo diría, la inercia que trae la extrema derecha ya en Europa. Y pues esto puede ser Sí. sumamente peligroso y este evento, como les decía, que todo está conectado, este evento puede provocar cambios de gobierno en el siguiente año allá en Europa que puedan propiciar una mayor escalada, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? O en otro frente, que se abra otro frente allá en Europa. Entonces, más allá de que podría en cualquier momento Israel tomar la decisión de usar una bomba táctica nuclear y en ese momento ahí sí podría haber una escalada sin parar y a un punto en el que nadie quiere. Más allá de eso, si, aunque esto no suceda, todo este conflicto político y bueno, conflicto de guerra que está dentro de esta región, pues va a impactarnos, queramos o no, a todos, porque va a cambiar como tal la estructura de Medio Oriente, el tablero en Medio Oriente, y esto a su vez va a cambiar los intereses de los países que todo el mundo, bueno, todos estos países que tienen interés en Medio Oriente y a su vez, al cambiar los intereses, pues van a cambiar alianzas, van a cambiar enemigos, en fin. Este cóctel de explosivo que tenemos, pues está explotando como tal y pues obviamente estamos en vilo y a la espera de saber cuán calculada o cuán no calculada va a ser la respuesta de Israel e Irán. Yo con eso concluiría. No sé si tú tienes alguna Sí, conclusión. pues no, o sea, prácticamente coincido. Yo creo que, mira, de primer momento yo pensaría efectivamente que es bueno, ¿no? Que no ha habido una reacción de vuelta tan fuerte como la que Irán provocó. Más bien reaccionó. Pero eso no augura que vaya a ser muy suave, ¿eh? O sea, al final de cuentas estamos viendo esto suceder desde un lado, digamos, optimista. Yo al menos sí lo quisiera ver así. Pero eso no garantiza de ninguna manera el resultado de lo que vaya a ser la escalada, ¿no? O sea, estoy pensando que quizás se está pensando todo el mundo cómo mejor salvar la cara, cómo llegar a un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Ya no nos conviene a nadie, no nos conviene estrangular la economía, no nos conviene destrozarnos aquí, nos conviene más seguir llevando la narrativa del Sí, desgaste, tanto para ti, para mí, de frente a nuestras poblaciones, ¿no? Pues al final tienes que satisfacer ese ámbito social también que busca o demanda venganza, que demanda justicia, que demanda lo que cada uno piense que demanda, pero pues no nos vamos a ir a perder, ¿no? Ni tú ni yo. Y yo creo que eso sería lo mejor que podría pasar. Evidentemente, el día de mañana nadie va a decir aquí se acabó el conflicto, vamos a firmar la paz. Hay una solución de los dos estados, el de Israel y el de Palestina. O sea, eso no va a existir. Ya se pasó el tiempo de eso. Pero espero pues pueda haber al menos más sensatez, ¿no? En mi opinión, ojalá lo haya. Y si no, pues será un mes muy, muy complejo. La verdad, va a ser un mes de mucha tensión. Digo, si uno ni siquiera vive ahí y vives un poco, pues porque te preocupa, ¿no? Al final, creo que las personas que somos sensibles a estas cosas, que al menos sabemos de los impactos, del sufrimiento humano que se lleva a cabo en estos actos, de todo lo que involucra el potencial exterminio de personas en gran escala. Y aunque fuera la escala menor, incluso la gente que esté en los ejércitos, pues al final dices, híjole, es mucho sufrimiento humano. Ojalá no se diera así, pero es ahí donde sí, estamos hoy, ¿no? O sea, es ahí donde el mundo se encuentra en ese momento yo diría que es una nueva etapa del mundo, una nueva era geopolítica. Estamos viendo un China ahí en ascenso, estamos viendo
un Rusia que se está resistiendo pues ahora sí que a que se instalen en la puerta de su casa, y al mismo tiempo pues va a ganar todavía más poder después de esto, en mi opinión, pero también se va a hacer de un mayor encono, ¿no?, europeo. Va a haber una mayor tensión todavía, que no sabes cuándo vuelvan a tratar de dejar las cosas, ahora sí que no en paz, sino de vuelta, traer otra vez un intento, ¿no?, de recuperación. Vemos también ahí, pues yo no sé si quien quiera decir ya perdí, ¿no?, siendo Zelensky, porque pues hay consecuencias. Entonces es duro, es cruel, es muy, muy crudo verlo así, pero pues estamos a la expectativa y ahora sí que todo el mundo y esas personas, todos los civiles, todas esas poblaciones están pues a la expensa de sus propios liderazgos políticos. Y con ese último comentario es momento ya de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Bye.